Buenas tardes, bienvenido al curso de Linux Essential, clase 14, capítulo 15. En este capítulo vamos a estar viendo System and User Security. Eh, Vamos a estar mirando lo que sería las cuentas de los usuarios, por ejemplo. Cuando nosotros creamos un usuario normal en Linux, a excepción del usuario con el que estamos haciendo la instalación, que usualmente ya se le concede un privilegio de sudo en las versiones de Ubuntu al menos, o Debian, vamos a decirlo. Esas instalaciones, por ejemplo, no nos piden un usuario o contraseña para el usuario root. Directamente el usuario root en esa distribución de Debian, derivada de Debian, está deshabilitado. Para nosotros poder usar el sistema tenemos que crear un usuario nuevo, o sea, un usuario para uso normal que no va a ser usuario root. Y esa cuenta de usuario va a tener un privilegio de hacer sudo. Entonces que tiene un cierto nivel de privilegio esa cuenta. Todas las cuentas que creemos después de eso van a ser usuarios normales sin ningún tipo de privilegio. Si nosotros queremos que el usuario haga sudo, vamos a tener que configurar que esos usuarios tengan ese privilegio. Esos, Esas cuentas son relativamente seguras. Relativamente digo porque desde cierto punto de vista nosotros al crear el usuario sabemos que el usuario A no va a poder ver el contenido del usuario B ni viceversa, salvo que uno de esos usuarios comparta su contraseña. Ese es otro punto en el cual donde nosotros no podemos hacer mucho, digamos. Ahí sí el otro usuario va a poder acceder, o si el otro usuario accedió de forma o no bloqueó, uno de ellos no bloqueó su computadora y viene el otro usuario y accedió con esa cuenta, con ese usuario. Entonces son cosas que ya escapan a la seguridad del sistema operativo en sí. El sistema operativo está pensado para que un usuario tenga su propio home y su lugar de trabajo. Ese usuario va a tener su, su home donde va a tener su documents, va a tener su descarga, va a tener todos los directorios que necesite, si es que tiene un estructurado de esa forma, o va a tener acceso a los sistemas de acuerdo al privilegio o nivel de permiso que tenga. Los usuarios, la mayoría pertenecen a un grupo, por lo menos a un grupo pertenecen, eso tienen que tener siempre en cuenta. Un usuario tiene un grupo de inicio. Usualmente cuando nosotros creamos los sistemas, en la mayoría de las distribuciones Linux por lo menos ya es así. Si uno crea un usuario, el usuario que se crea va a tener un ID y el grupo al que él pertenece va a tener el mismo ID que tiene su usuario. O sea, van a tener un user ID y un grupo ID que van a ser similares. Y a su vez, la mayoría, o por lo menos casi todas las distribuciones de Linux, implementan es que el mismo nombre de usuario va a ser para el grupo. Entonces, el usuario va a ser nombre user, su ID va a ser 1000. Su grupo principal va a ser user y su ID o KID, grupo ID, va a ser 1000. Pero a su vez, ese usuario puede tener varios grupos más configurados para él. Y esos grupos van a ser lo que a él le va a permitir acceder a ciertos documentos o realizar ciertas tareas en el servidor. Cuando la mayoría de las veces es así como se gestiona en Linux, con grupos para realizar ciertas tareas al nivel de usuario.
Las cuentas administrativas. El principal problema que tiene las cuentas administrativas o con privilegios de administrador o root es que uno se puede ejecutar básicamente cualquier comando y es aceptable porque es como usuario root. El- lo que se busca es ahora que los usuarios administradores, los usuarios que, como nosotros, que conocemos el sistema y estamos trabajando en él, usemos menos las cuentas con root, que se usen menos el root, que se usen cuentas personales. Y si es necesario realizar alguna tarea, alguna modificación que impactaría en alguna configuración del servidor, realizarlo por comandos, ya sea como sudo, su, pero que deje registro de quién es el usuario que está modificando o está haciendo el cambio en el servicio. Las distribuciones como Ubuntu, vamos a decir Debian y derivados, el usuario root está deshabilitado. O sea, nosotros no vamos a poder loguearnos con el usuario root. Vamos a tener que usar un usuario y a través de él hacer un sudo su y ahí vamos a poder acceder a la cuenta del root. A partir de ahí, lo primero que se haría es cambiar el pase del administrador root, por más que la cuenta esté deshabilitada. En algunos casos vamos a necesitar la contraseña del usuario root para hacer alguno que otros trabajos, vamos a decir. Entonces es recomendable siempre que puedan, después de hacer una instalación de algún sistema operativo derivado de Debian, hacer eso, hacer un sudo, su menos, entrar ahí, no va a solicitar la contraseña del usuario nuestro. Una vez que le proporcionemos, nos va a devolver el prompt del usuario root. Y ahí ejecutamos ya sea el cambio de password o la tarea que estamos necesitando realizar. Siempre hay que tener en cuenta que todo este proceso entre que hicimos el comando sudo, su y la contraseña, va a haber un registro de que nosotros nos conectamos a tal hora desde tal TTI al usuario root. Eso es una de las ventajas que tiene el comando sudo, que nos va a permitir tener una trazabilidad de quién fue el último que tocó o quién fue el que modificó o desde qué cuenta se modificó para saber si hubo algún cambio que no estaba planeado y quiero no operacionar el servidor por lo que se ocurre. Si la cuenta del usuario root está habilitada, entonces se puede realizar el comando su para cambiar a través de la cuenta root. O sea, si un usuario conoce la contraseña del usuario root, va a poder acceder al root. Otra cosa que tienen que tener en cuenta a la hora de configurar esto es que, si nosotros ejecutamos el comando sudo, se me perdió por aquí, comando sudo, y tenemos la necesidad de darle a otro usuario que no es administrador ni está en el área administrativa, pero necesita ejecutar ciertos comandos o ciertas tareas que con su usuario normal no puede realizar, y se nos solicita que le habilitemos la posibilidad de ejecutar el comando sudo para poder ejecutar el comando. Lo recomendado es que en la tabla de sudores o en el archivo de sudores se le habilite solamente ese comando que va a ejecutar o los comandos que va a ejecutar.
vi y veo muy a menudo que las personas habilitan y le ponen que el usuario tal va a tener privilegio, el usuario o el grupo le pone, vamos a decir, usuario A va a tener privilegio al. ¿Qué pasa con eso? El usuario puede, el user, vamos a decir, le puede hacer sudo, su menos y conectarse como usuario root automáticamente y hacer cualquier cosa desde ahí. Aunque va a quedar un registro que fue él, pero esa es una mala configuración de nuestra parte, porque nosotros fuimos los que configuramos y le dimos ese privilegio. Entonces, cuando van a configurar acceso sudo para un usuario que no es del área TI o que no va a ser administrador, pero necesita, les recomiendo que lean la documentación de sudo para la aplicación del comando o script o lo que va a ejecutar, para que solamente el usuario tenga privilegio para hacer esa tarea, no que tenga privilegio para hacer cualquier comando. Porque ahí sí puede cambiar, puede modificar cosas que puedan afectar el funcionamiento normal del servidor. En contrapartida, si está la cuenta en administrador root habilitada y tiene una contraseña robusta, entonces si un usuario regular hace sudo, hace su menos, va a necesitar la contraseña del usuario root para autenticarse. Va a necesitar conocer la contraseña del usuario root para autenticarse. Pero si nosotros configuramos mal el sudo, el usuario puede hacer sudo espacio su menos y autenticarse sin solamente brindando su contraseña de él. Ella va a ser administrador. Entonces, para que tengan en cuenta que cuando van a configurar esto, tengan siempre presente que solamente habilitarle al usuario lo que necesita, no más. Si es posible menos, pero nunca más. Y otro de los problemas que surgió con las cuentas administrativas root eran que ya se empezó a usar mucho el tema de la interfaz gráfica o el entorno gráfico. Y ahí sí era un, un problema porque todos los procesos, todos, sí ejecutaban con privilegios root. Y lo peor de todo era que había usuarios que navegaban a Internet con privilegios root. O sea, es lo mismo que yo agarre, entre en mi controlador de dominio con el usuario administrador y desde ahí empiece a navegar en Internet con ese usuario, con todos los privilegios que tiene ese usuario en el controlador de dominio. Es lo mismo. Cualquier cosa, cualquier mal, entrar a cualquier sitio que no sea de confianza o por ahí abrir un correo que pensamos que era un correo de una persona que realmente estamos esperando, al final puede ser un ransomware y nos encripta todo nuestro controlador de dominio. Entonces, o en caso de Red Hat, en Linux, lo que nos va a hacer es lo mismo, va a encriptar todo nuestro file system, porque hay ransomware para Linux y para todos los colores. Entonces, ese era uno de los problemas principales que hay en el uso del comando, o sea, el usuario root, que las sesiones, los procesos y todo lo que se ejecutan con un usuario root en un entorno gráfico es muy peligroso. Entonces, para evitar eso, lo que se hizo o lo que hicieron la mayoría de las distribuciones es eh, deshabilitar el usuario root para uso eh, continuo, o sea, uno puede usarlo, pero no puede loguearse con ese usuario. Sí puede hacer un sudo su, no puede usar en Ubuntu, no se puede hacer, o creo que de Debian.
no se puede hacer el SSH root como usuario arroba servidor, no funciona. O sea, sí o sí va a necesitar autenticarte con un usuario sin privilegio y luego si tenés los privilegios para escalar, o sea, para cambiarte a modo root, ahí te va a funcionar. Y otro que que ocurre muy a menudo, bueno, por lo menos en la oficina creo que todos lo conocemos, pero ocurre muy a menudo es que nosotros agarramos, estamos trabajando y nos levantamos y nos vamos al baño un rato. O salimos a dar una vuelta a caminar, a estirar un rato las piernas, pero no cerramos la sesión, dejamos nomás abierto nuestra computadora porque estamos en confianza. Sabemos que todo está en la oficina, pero bien puede entrar alguien que no tenga nada que ver con en la oficina o puede ejecutar algún comando sin querer y rompe todo. Entonces, siempre que vamos a estar como root hay que cerrar la sesión en lo posible, no usar. En lo posible se recomienda no usar y tratar siempre de usar usuarios sin privilegios y solamente darle los privilegios necesarios, más cuando son servidores que tengan alta, no sé decir, que requieren mucho alta disponibilidad, ¿no? Donde estar apagado o que se reinicie y tarde 10, 15, 20 minutos puede ya ocasionar muchos problemas. Entonces, siempre es bueno usar solamente usuario normal, el root solamente si es estrictamente necesario. Usualmente las configuraciones ya se hacen todo al instalar el servidor, se configura todo y una vez que ya está en producción se toca lo mínimo posible. Solo si es que es necesario hacer un ajuste por actualización o algún cambio en nuestro software. El comando su nos permite cambiar el de usuario. Si nosotros no le proporcionamos ningún argumento, directamente lo que estamos haciendo es cambiarnos al usuario root o tratando de cambiar al usuario root. Si nosotros estamos como en el usuario A, vamos a decir el usuario user A, y hacemos sudo, perdón, comando su, y le pasamos un argumento como ser user 2. Entonces nosotros lo que estamos tratando es, como usuario A, tratar de acceder al usuario B o 2, pero para ello necesitamos la contraseña. Siempre el comando sudo, perdón, nos va a pedir una contraseña, o sea que nosotros tenemos que proporcionarle la contraseña del usuario al cual queremos acceder. Sí. Y bien sabemos que en el archivo etc PowerWD están casi, o sea, ahí tienen que estar todos los usuarios. Si no está un usuario dentro de ese archivo, no va a funcionar ese archivo. Ese usuario no va a poder conectarse porque el archivo etc PowerWD le dice cuál es su shell, cuál es su home, qué número va a tener de UID y KID. Entonces, si no existen en el etc PowerWD, no va a funcionar el usuario. Entonces, su, la opción, usualmente la opción sería el guión, vamos a decirle, un guión. Y acá el username, si no se identifica ninguno, va a ser el usuario root. Y usualmente cuando vean el comando su menos significa que queremos que nos cargue la variable del entorno del usuario. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en el directorio etc, vamos
vamos a decir, un directorio más largo. Estamos en el directorio user, usr barra lib barra shared barra documents. Vamos, doc, voy a ponerlo. Estamos en ese directorio, en esa ubicación. Y nos queremos cambiar al usuario root, pero queremos irnos no que nos traiga a la ubicación que estamos actualmente, sino que a la ubicación del home del usuario root. Entonces tenemos que hacer su menos, y con eso, al darle enter, eso directamente nos va a enviar al home del usuario, al cual no estamos, al usuario root en este caso, nos va a ir a su home. Si en cambio nosotros no le ponemos eso, el usuario se va a cargar en el directorio que estamos trabajando. Esta es una forma de que nosotros le especificamos que nos cargue el shell del usuario. Tenemos el su menos L, su menos login. Entonces, para que nos cargue, para que nos cargue el home y todas las variables del entorno del usuario. Y eso es lo principal. O sea, eso es lo que hace ese su menos L, su menos login. Porque si nosotros no le proporcionamos, vamos logueando con el usuario, pero no vamos a tener si tiene alguna variable de entorno configurada o alguna shell, no va a cargar eso, va a seguir usando la nuestra, la que nosotros tenemos configurado, vamos a decirlo. Entonces, siempre se recomienda usar de esta forma, salvo que necesitemos algo que esté en nuestro shell y ese usuario no tiene nada configurado. Como le había comentado, de manera predeterminada, si al comando no se le eh, proporciona un usuario, el comando va a asumir que nos estamos queriendo conectar con el usuario root. Y no va a pedir la contraseña del usuario root. Entonces acá nos muestra las dos formas equivalentes de iniciar una shell como un usuario root. Tenemos, como les comenté, su menos root es válido. No va a enviar al usuario, no va a pedir la contraseña root, o el comando solamente su menos, sin especificar nada. También nos va a pedir la contraseña del usuario root. Después de proporcionar la contraseña y loguearnos exitosamente, ya vamos a estar dentro de una nueva shell y básicamente vamos a estar haciendo esto. Acá estamos como tipo para ir identificando. Acá estamos con un usuario sysadmin. Ejecutamos el comando su-. Se proporcionó la contraseña del usuario root y lo que hizo acá fue un ID para que nos muestre que está con el UID 0, GID 0, Group 0, que es el root. Pero aquí también podemos ver que estamos con el usuario root y como vemos, varias cosas cambian. O sea, el usuario cambia el prom. Acá estamos con una prom normal, acá estamos con la prom de root. Y así es la forma de identificar. Algunas veces puede que por algún motivo hay versiones de Linux que algunas veces están tocados y no muestra esta información. Directamente solamente nos muestra el prompt. O sea, todo esto se omite.
Digamos, dos formas, por eso es que existen esos comandos, el ID y el Huami, que es para saber, porque a veces solamente tenemos esta, solamente tenemos el PROM, ya se nos puede más. Solamente tenemos este PROM y este PROM para identificar. Solamente nos muestra el peso o el número, el numeral, no nos muestra más nada. Entonces hay algunas distribuciones de Linux viejas, las más viejas por lo menos, que no traen tanta información a este lado. Y para salir de esto es simplemente hacer exit, no hay una ciencia. Se hace exit y se vuelve a la prom del usuario anterior. Entonces lo que acá ocurre es que volvimos a nuestra prom de usuario sin privilegios, donde estamos con el user sysadmin, con el ID 1001, KD 1001 y los grupos que son los grupos secundarios. Entonces, para que tengan una idea, este usuario y este grupo serían, este sería el ID del usuario, el ID del grupo primario y estos serían los grupos secundarios. Sería desde el 4 ADM 27 sudo. Entonces, para que un usuario pueda tener permiso sudo, tiene que estar dentro del grupo sudo y tiene que estar dentro del archivo de configuración en algunos casos. El comando sudo nos permite ejecutar comandos proporcionando nuestra contraseña. Se asume que la configuración que va a usar o el permiso que va a tener va a ser de un usuario root. Usualmente lo que se hace es configura o una lista de comandos que va a poder acceder un usuario en particular. En el archivo sudores se le agrega a ese usuario o si va a ser, o si van a ser varios usuarios, se crea un grupo en el cual esos usuarios van a ser miembros y se le da permiso a ese grupo. Entonces, todos los que sean miembros de ese grupo van a poder ejecutar estos comandos. Esa es la forma más correcta de realizar. Por más que tengamos dos usuarios, es mejor crear un grupo. Entonces, en algún momento seguro nos van a pedir que metamos un usuario más, otro usuario menos. Entonces, simplemente en vez de tocar el archivo de configuración sudores, es tocar solamente, agregarle solamente a un grupo. Técnicamente es más fácil así, vamos a decirle, administrar así, que estar editando un archivo de configuración. En ambos casos vamos a estar editando un archivo, pero en el caso del sudores hay una probabilidad que le metamos mal el dedo y puede que no funcione después el archivo por medio. Pero si solamente modificamos el grupo, no va a haber ningún problema. Entonces, usualmente lo que se hace es, o sea, sudo opciones comando. Usualmente lo que se pone es sudo el comando que se va a ejecutar y una vez que se ejecute ese comando o le demos enter, nos va a pedir una contraseña y esa contraseña es la nuestra, la que nosotros, con la que nosotros iniciamos sesión. Y si tenemos privilegios, va a ejecutar el comando, si no, simplemente nos va a decir o que no estamos en la lista de sudores o que no tenemos
acceso a ese comando que queremos ejecutar. Si es que no está ese comando en nuestra lista de comandos posibles a ejecutar. Y una demostración en las distribuciones de Linux que no tienen usuarios root como en el inicio de sesión directamente, o sea, que no se puede hacer sudo, no, perdón, su menos y acceder al usuario root, sí o sí hay que usar el comando sudo. En la mayoría de las distribuciones de Debian es así. El usuario root está deshabilitado, por más que lo habilitemos después, hay algo que pasa y le pisa. Entonces, lo que aquí quiere hacer la muestra, vamos a hacer el ejemplo, es que si nosotros queremos leer el archivo etc.shadow, este archivo solamente el usuario root puede mirarlo, ningún otro usuario puede. Entonces, la forma de ver este archivo sería con el comando cat less more o cualquier comando que nos permita ver el contenido. Pero si lo ejecutamos como un usuario sin privilegios, simplemente nos va a dar un access denied. Y si usamos sudo, el comando va a funcionar. En este caso, uso el comando head para mostrar las 10 primeras líneas. Vamos a hacer del archivo barra etc barra shadow y nos dice que no puede abrir ese archivo, permiso denegado, porque ese archivo, como les comenté, solamente el usuario root tiene permiso, ningún otro usuario tiene permiso para ver. Sí, pues no, no parece que había, no, está, entonces aquí. Esto es lo mismo que le estaba explicando ya, como para con un disco rayado. Pero una vez que nosotros ejecutamos el comando sudo, la contraseña que debemos introducir es nuestra contraseña. Y el comando se va a ejecutar con los privilegios del usuario root. Entonces, hace rato nos permitió leer el archivo de configuración del etc shadow, pero al ejecutar el sudo nos pidió la contraseña. Y acá hago la salvedad, la contraseña del usuario root y del usuario sysadmin en las máquinas de laboratorio es la misma. Entonces, por eso le pusieron ahí netlab 1, 2, 3. Entonces, pero usualmente no debería de ser así. Por más que yo sea el administrador, el usuario con privilegio administrativo, no debería mi contraseña personal ser la misma que la contraseña del usuario root. Eso es algo peligroso porque tendemos a reutilizar las contraseñas y lo más probable es que esa misma contraseña con la que nos estamos logueando es la que usamos en nuestro correo o en alguna red social o en algún sitio web. Entonces, siempre es bueno tratar de no usar las mismas contraseñas. Entonces, para que quede un poco más claro, si vamos a ejecutar algo en Linux, ya no importa en cuál distribución, siempre es preferible que esté deshabilitado la cuenta del usuario root por seguridad, ya sea que eh, la distribución que estemos usando nos bloquee el uso del usuario root o nosotros mismos bloqueemos el uso del usuario. O sea, vamos a entonces tener un problema menos que está preocupándonos que alguien rompa o que tenga alguna forma de acceder con el usuario root. Otra cosa importante es que cuando configuremos para un usuario que no es del área administrativa o
del área infraestructura, vamos a decir, de informática, el privilegio en el archivo etc sudores solamente a los comandos que va a necesitar. Y hay otra muy mala práctica que le pone no pass, para que no le pida password al usuario. He visto, o sea, hace sudo, no le pide la contraseña. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que supongamos que el usuario en cuestión tiene privilegios administrativos, o sea, se puede conectar como root. O sea, puede hacer sudo su como root y otra vez no le pide contraseña, ¿va? Entonces puede venir cualquier otra persona sí, que conozca o que pueda acceder a esa computadora o ese ordenador, ejecutar el comando sudo su y ni siquiera le va a pedir la contraseña del usuario. Directamente ya va a poder entrar y va a poder conectarse a ese como usuario root. Entonces, esa es una muy mala práctica que también veo a menudo. Que le ponen no password, entonces al usuario le va a parecer más cómodo ejecutar sudo el comando y directamente se ejecuta el comando que él quiso. Pero no le pidió ningún tipo de autenticación. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que en las nuevas distribuciones de Linux hay un tiempo de reutilización del comando. O sea, no hay tiempo de reutilización, sino que hay un tiempo en el cual, creo que es 15 minutos. Si uno, por ejemplo, inicia la sesión y hace sudo pwd para sudo su o algún comando y ejecuta el comando sudo, después de un paso 2 o 3 minutos y volvió a ejecutar un comando con sudo, no le va a pedir contraseña. Eso es porque hay un archivo de configuración en el archivo de sudo que durante un tiempo determinado no va a volver a pedir contraseña porque está ese tiempo de uso. O sea, esa contraseña va a seguir en algún lugar o va a seguir en la caché del sudo, no sé cómo hacen, pero va a estar activo por un tiempo y después va a bajar eso automáticamente y nuevamente cuando pase el tiempo y se vuelve a ejecutar comando o un comando con el privilegio sudo, va a volver a pedir contraseña. Entonces, al menos en algunas distribuciones he visto que traen eso. Entonces, para que tengan en cuenta que ese archivo también tiene que modificarse y quitarle esa opción si es de un servidor y no quieren que un usuario por ahí ejecutó sudo y después un rato deja abierto esa sesión y viene otra persona. También puede ejecutar un comando sin siquiera autenticarse porque está ese archivo de tiempo que tiene un tiempo, 15 minutos creo que es, en el cual no va a volver a pedir contraseña. Y otra cosa muy interesante del comando sudo es, como le dije, permite un registro de lo que se está ejecutando. Entonces el usuario por lo menos vamos a saber quién fue el que ejecutó o quién fue la persona o desde qué terminal se ejecutó. En el directorio etc hay muchos archivos que corresponden para la configuración de los usuarios. Tenemos el etc pwd, el etc group, el etc shadow, entre algunos. Después hay otros archivos como el etc barra pam barra eh, pamconf, que es un archivo para cuando uno tiene autenticación a nivel de dominio, se tiene que tocar ahí. Tenemos otro, el NSS Switch, que es para configurar algunas políticas de cómo va a autenticarse, qué patrón va a seguir. Entonces hay varios archivos, eh, aparte de los que es más conocido, que es el PWD, el group y el shadow. El shadow es el lugar donde se
almacena las contraseñas. El, el passwd, aunque parezca que es eso, pero no se almacena ninguna contraseña, solamente información del usuario. El group es, o sea, etc group es donde se almacenan los grupos que están definidos. Entonces, usualmente una configuración básica, un passwd siempre va a estar separado en dos puntos, no importa qué distribución o qué versión de Linux, siempre van a tener 7 campos separados por dos puntos, donde el primer campo va a ser el usuario, el segundo campo va a ser que tiene contraseña. Este campo anteriormente en las distribuciones muy antiguas de Linux era el campo donde se almacenaba la contraseña en texto no tan claro, pero era un cifrado muy débil. Después el siguiente campo va a ser el campo del user ID, que va a ser este número. Usualmente para los usuarios normales va a empezar desde el 1000 en adelante. Entonces 1001. Después el siguiente campo que va a estar separado por los dos puntos va a ser el group ID, que usualmente es el mismo que el del usuario. Luego tenemos el campo de descripción o geckos, en donde se va a poder poner el nombre del administrador, o sea, el nombre del usuario, por ejemplo, si dice System Administrator. Queremos alguna descripción más, coma, el nombre, por ejemplo, número telefónico, coma, dirección, y así sucesivamente. Luego el siguiente campo va a ser el campo del directorio home o donde va a ser el inicio del usuario. Usualmente va a ser /home /sysadmin. Se puede dar la casualidad o la circunstancia de que no sea este nuestro home de inicio de gestión para nuestros usuarios. Por obvio motivo podemos moverlo. Se puede hacer eso. Y por último va a ser el /bin/bash, que va a ser nuestra shell. Van a encontrar en ese archivo de configuración mucho que va a decir bin/bash, bin sh, bin no login o bin false, y todos estos los que son servicios, vamos a decir, cuentas de servicio, usualmente van a estar en false o no login, dependiendo de la forma, de cómo está configurado o desarrollado el daemon para que funcione. Cada línea del archivo etcpasswd, como les dije, contiene la información de un solo usuario. No va a haber otra información más que de ese usuario en particular en esa línea. No, y todo va a estar separado por dos puntos y va a ser básicamente lo que les acabo de mencionar. La primera columna, name, la segunda columna va a ser el que tiene una contraseña administrada en el shadow. La siguiente el UID, el siguiente el GUID. Esto nunca va a cambiar, esto siempre va a estar de esta forma. Lo que sí pueden, que en algunas distribuciones viejas o no tan nuevas en Linux, puede ser que los usuarios empiecen en 500. Son distribuciones, pongámoslo, 105 para atrás, que usan todavía ese número, pero ya son muy viejas, así que son distribuciones muy viejas ya, no deberían estar más.
operativas, pero bueno, ahí todavía. Entonces, si encuentran que un usuario tiene número, vamos a decirle 507, 500 o en adelante, números así, quiere decir que es una distribución muy vieja. O también se le puede hacer que, vamos a ver en la clase que viene, que hay forma de que nosotros cuando creamos un usuario podamos pedirle cuando se crea el usuario, que nos cree con un UID menor al UID estándar. Va a ser un UID que esté libre, pero va a ser, eh, no va a ser una configuración estándar, vamos a decirlo, pero se puede hacer. Pues tenemos el campo comentario, eh, que es un campo de comentario donde nosotros le podemos, como le dije, nombre, podemos separar por cómo si queremos darle, queremos saber qué ubicación geográfica tiene el usuario en la oficina. Si está en el departamento de ventas, podemos poner departamento de ventas. Si está en una sucursal de Luque, sucursal Luque, o si está en una sucursal de Ciudad del Este, le podemos poner sucursal de Ciudad del Este. Este campo no importa porque realmente es un campo para eso, para que nosotros podamos ubicar, saber quién es el usuario sysadmin. Ponerle sysadmin o system administrator no es una buena práctica, o sea, le pondremos el nombre del usuario que va a estar usando ese usuario. Usuario para administración de tal cosa. O se le va a poner acá al usuario C. Peralta, nombre Carlos Peralta. Ubicación, departamento de TI, ciudad, Asunción o donde sea. Número telefónico y el número de teléfono si es necesario. Home directory, como les dije, ese va a ser el home del usuario. Puede ser barra home, barra sysadmin, barra home bot. En algunos casos, el usuario root, por ejemplo, va a estar en barra root, va a ser su home directory. Y el shell, que va a ser el que vamos a estar usando, en este caso el bash. Como mencionamos anteriormente, el archivo etc shadow, perdón, es el archivo que contiene la información relacionada con las contraseñas del usuario. Y tienen otra información más, aparte de almacenar la contraseña encriptada. Y los usuarios regulares, como sabemos, no van a poder acceder a eso, no van a poder, un usuario user no va a poder leer la información, solamente el usuario root. Y solamente él puede ver. Y el usuario root solamente tiene permiso de lectura nomás también. O sea, tiene permiso de lectura salvo cuando se cambia la contraseña de alguien. Ahí se hace una escalada de privilegios para que se pueda escribir. Entonces, en la primera parte, un usuario común, vamos a decirle en este caso sysadmin, se le da privilegio con el comando su. Ahora él es usuario root. Cambió su cuenta. Ahora ya no hay más usuario sysadmin, ahora es un usuario root. Ahora con el usuario root se puede ejecutar el comando ya sea tile, cat, head, less para ver el contenido de del archivo shadow. Que es como con la contraseña, como en el archivo etc también tenemos esto separado en dos puntos. Tenemos el usuario, dos puntos. Y vamos a decir que todo esto que está acá, desde acá,
Bueno, no, estamos mal. Es desde aquí, o sea, el 2 puntos no incluye, hasta aquí es la contraseña del usuario encriptada. Puede ser más largo, puede que acá entonces punto punto significa que es un poquito más. Pero usualmente es un carácter así, va a empezar con un peso, número, pesos y después el carácter, o sea, el signo o símbolo pesos. Después van a haber otros campos más al terminar, que van a estar separados por dos puntos, que va a ser día de vencimiento mínimo, máximo, cuándo va a ser warning, cuándo cambia contraseña. Bueno, son cosas que vamos a ver también. Sí. Pero eso es lo que es la contraseña, no es una contraseña legible y no se puede hacer una, ¿cómo se dice? Una ingeniería inversa para obtener el hash o obtener el resultado de esto. No, con esta información, un posible atacante no puede hacer nada. O sea, simplemente va a ver que está encriptada la contraseña, no va a tener la llave ni la forma de desencriptar esto. Creo que no me algo acá. Como les comenté, nuevamente está separado por dos puntos y cada campo tiene alguna información de un usuario. O sea, una línea es un usuario. Lo que hay dentro de esa línea corresponde la información de un solo usuario. Y ese usuario va a tener el nombre de su contraseña. O sea, vamos a ver acá más en detalle. Tenemos el primer campo que es el username, que como sabemos va a hacer referencia al usuario y todo lo que vaya seguido en esto va a ser su campo, vamos a decir, va a ser, pertenece a él, que va a ser igual al el account del lo que está en el etc PassWD. Después aquí sí ya tenemos la contraseña. Esta contraseña está encriptada a una encriptación bastante potente y no puede ser reversada, o sea, no se puede obtener la contraseña original a partir de este hash. Entonces, si alguien le dice, no, o sea, que tengo el hash de tu contraseña de tu, y te voy a no, no funciona así, no. Va a ser por fuerza bruta o por algún tipo de ingeniería inversa, pero no por que desencriptó esta contraseña. Ingeniería social, perdón, no inversa. La- entonces, esta contraseña básicamente es, bueno, hasta el momento por lo menos no hay una forma fácil y simple de desencriptar, o no se puede todavía. El siguiente campo que vemos aquí es el de last chain. Y este es un número que contiene una representación de los días desde que se cambió la última vez la contraseña, pero contando desde el año 1970. O sea, ese fue el año que más o menos se alzó el archivo de configuración PassWD por primera vez. Y se cuenta desde ese año en una forma de días, vamos a decirlo. Y pasaron 16.874 días al momento que se hizo ese archivo de configuración que se cambió la contraseña. Es un valor generado automáticamente y se usa para eh, que el usuario cambie en algún momento su contraseña. Vamos a decirle, esta es la última vez que cambió su contraseña después de esta fecha. El mínimo
y el máximo. Esos son el mínimo. Ese campo indica el mínimo número en días que se puede volver a cambiar la contraseña después de haber sido cambiada. Por ejemplo, yo me logueo hoy, me pide mi contraseña y me dice que mi contraseña caduca hoy y que tengo que cambiar. Entonces cambio mi contraseña. Y después eh, quiero volver a cambiar mi contraseña porque, no sé, quiero usar la anterior nuevamente y entonces quiero cambiar mi contraseña. Entonces, al volver a querer cambiar la contraseña, me va a decir que no puedo cambiar, que por lo menos debo esperar 5 días para que pueda yo volver a cambiar la contraseña. Eso es lo que se refiere a ese campo. Después está el campo máximo, que indica el número de días que el password es válido. Entonces, la cantidad de días que esa contraseña va a ser válida. En este caso se pone 30 días. 30 días va a poder usar la misma contraseña y después va a requerir el cambio. Estos, estos valores que ven acá no se editan en este archivo Shadow. Hay un archivo en particular que vamos a ver la clase que viene, que es en el cual se edita esto. Acá en el Shadow esto ya se genera automáticamente, se crea el usuario y ya se genera estos campos de forma automática. Hay un lugar donde hay que hacer esas modificaciones, esas reglas, vamos a decirlo, porque estos son reglas de, de cambio para que tengan en cuenta. Lo normal que van a ver en este campo va a ser que tenga 9.999 días para el cambio. Entonces nunca caduca, vamos a decirle la contraseña. Me falta un campo más. Sí. Después tenemos los campos WAR, que es un campo que va eh, el día 24, 23, ¿sí que? El día 23 de nuestra contraseña nos va a salir una alerta que está, está por caducar nuestra contraseña. Es el campo de alerta que cuando nos loguemos nos va a decir su contraseña caducará en 7 días. Lo conectamos al día siguiente, su contraseña caducará en 6 días y así hasta llegar a la fecha de cambio de la contraseña. Y luego está el campo inactive. Después de que se exceda dice el fue. Perdón. Este campo es la alerta. Si nosotros nos cambiamos nuestra contraseña 7 días después, perdón, nos va a estar siendo una alerta. Después de esos 7 días, si no cambiamos la contraseña en esos 7 días, vamos a ir al campo inactive. Lo que va a ocurrir va a ser que una vez que sobrepasamos el WAR, vamos a ir por inactive y vamos a estar 60 días que no vamos a poder utilizar la cuenta, vamos a decirle por no cambiar el password. Pues tenemos el campo Expired. Este también es un campo medio eh, que hace una cuenta desde el año del 1 de enero de 1970 para que la cuenta esté bloqueada. O sea, la fecha que nosotros le vamos a poner que va a expirar la cuenta o va a dejar de funcionar.
Entonces, esto sí se puede modificar en el archivo. Y este campo último, que es estos puntos que están así, es un campo reservado que todavía no está en uso. Entonces, estos campos, eh, la mayoría de estos, por lo menos, o sea, hasta aquí se pueden estos se pueden editar para ajustar las políticas de cuándo se cambia la contraseña, cuándo va a estar inactivo, cuándo se va, cuánto tiempo va a estar el nuevo cambio. Entonces, aquí vamos a tomar un pequeño receso ahora para estirar un poco. Si no hay ninguna duda, consulta. Entonces vamos a ir a un breve receso y volvemos en breve. Ok. Vamos a poner ya.